Hola, soy el doctor Jorge León, académico del Departamento de Arquitectura de la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso e investigador de SIGIDEM, y doy las gracias por que me hayan invitado a dar esta clase en la Escuela Comunitaria Ambiental de la Costa, y esta clase la he llamado Tsunamis y cómo reducir la vulnerabilidad a ellos. Cuando uno ve la geografía chilena, en particular en la zona central de Chile, es bastante notable la majestuosidad de nuestra geografía, todas estas montañas, todos estos valles, la gran cordillera de los Andes, que está aquí en esta imagen de Google Earth, pero además es bastante significativo. Llama la atención la poca distancia que hay entre la costa chilena, donde está la ciudad de Valparaíso, que es donde me encuentro yo ahora, por ejemplo, y la montaña y la cordillera. Bueno, esas montañas son el resultado de los terremotos que vienen afectando hace miles de millones de años en nuestro territorio y que sentimos habitualmente. De hecho, cuando vemos el mapa de la estructura tectónica de la corteza terrestre, como en este caso desarrollada por la NASA, podemos ver que todo el continente sudamericano, o nuestro subcontinente, está ubicado sobre la placa sudamericana. Esa placa sudamericana se encuentra a su vez frente a la placa de Nazca que pueden ver acá. Estas placas se están moviendo todo el rato. En particular la placa de Nazca está todo el rato sumergiéndose, metiéndose bajo la placa sudamericana a una razón de más o menos 10 centímetros por año. Esa actividad sísmica, donde esas dos placas, perdón, se trancan entre ellas mientras una empuja sobre la otra, es la que va generando los terremotos, de subducción al menos. Y esos terremotos, además, a veces se producen en el fondo marino, que es donde está la principal zona de frontera entre las placas. Y al producirse el fondo marino, levantan el fondo del mar y son capaces de mover el agua sobre ella y por lo tanto generan los tsunamis. Les voy a mostrar ahora un video de Geoscience Australia, donde explica este proceso de manera bastante clara. El video está en inglés, pero lo vamos a ir traduciendo para que puedan entender lo que aparece ahí. Aquí van a ver primero una representación de ambas placas. La placa que se hunde, que es esta que está acá, y la placa que está encima. Y ahí ven el avance, se produce la deformación porque las placas están trancando, y ese avance finalmente se libera, como van a ver ahora. Eso se libera y levanta el fondo marino. Levantar el fondo marino genera un desplazamiento de agua en todas direcciones. Ese desplazamiento en mar abierto lleva a alta velocidad, como 800 kilómetros por hora, como un avión, como muestra ahí, pero en una muy baja altura, muy baja amplitud de ola. Pero 50 centímetros, casi imperceptible en mar abierto. ¿No es cierto? Pero a medida que esa deformación del agua llega a la costa, baja la velocidad, pero aumenta la altura, como van a ver ahora, a medida que el fondo marino es cada vez menos profundo. Y por lo tanto, eso hace que en zonas poco profundas, como son las zonas costeras, llegue una ola de gran altura. Y esa ola es capaz de inundar las zonas costeras, como se ve ahí en la imagen, que es lo que los japoneses denominan tsunami. Eso se genera alteración en el fondo marino, por eso a veces el agua se ve que se retrocede durante un tsunami, pero eso vuelve habitualmente. Muchas veces hay muchos frentes de tsunami, no hay uno solo. Por eso el fenómeno tsunami puede durar varias horas, de hecho, y se producen efectos de refracción, combinación de olas, es bien complejo el fenómeno. Y se mantiene durante, como dije, muchas horas, y pueden haber varias olas, como lo que hice ahí el video. Entonces, es un poco el mecanismo de generación de un tsunami y cómo termina impactando la costa. Ahora, en los últimos años en particular hemos visto tsunami en muchas partes del mundo. Probablemente el más dañino, el más letal fue el tsunami del sudeste asiático, el 26 de diciembre del año 2004, pero después hemos tenido varios eventos que han sido significativos, ¿no es cierto? El evento de Chile el año 2010, después el año 2014 en Iquique, el año 2015 en la zona de Coquimbo, pero probablemente el tsunami mejor registrado de los últimos años es el que ocurrió en Japón el año 2011, en marzo del año 2011. Aquí solo hay un par de videos filmados,
Son bastante interesantes en su capacidad de mostrar los potenciales daños que un tsunami puede generar. Podemos ver en el video de la izquierda la magnitud de la catástrofe, y si bien el video está acelerado, también se puede ver lo rápido que este proceso ocurre. Entonces son fenómenos que se producen de manera violenta luego del terremoto, muchas veces con muy poco tiempo transcurrido entre el terremoto que les da origen y la llegada de las aguas a la costa, y con una fuerza destructiva que puede ser gigantesca, como se ve en el video de la izquierda. Ahora, en el video de la derecha muestra también una inundación por tsunami en una escala mucho más detallada, más como de primera persona, pero repito que ambos filmaciones son capaces de mostrar la capacidad de destrucción que genera un tsunami, como pueden ver en el video de la izquierda, por ejemplo, donde casas enteras son arrasadas, autos. Entonces, la magnitud del fenómeno, que además puede abarcar varios cientos de kilómetros de costa, puede ser muy, muy significativa. Entonces, el corolario es que los tsunamis, si bien son fenómenos relativamente de rara ocurrencia, tienen un potencial destructivo muy grande. Entonces, esa combinación entre escasa ocurrencia, pero mucho potencial destructivo, es generalmente difícil de manejar por todos los sistemas de reducción de riesgo y preparación para la emergencia. Como estábamos hablando recién, nosotros hemos tenido 3 grandes eventos en los últimos años, el año 2010, 2014 y 2015, y sobre todo el del año 2010 en la costa sur de Chile fue bastante significativo. Ahí solamente tiendo de ejemplo, en la izquierda pueden ver la localidad de Peyúgue, que fue una de las más afectadas costeramente, y en la derecha pueden ver una imagen del sector del puerto de Talcahuano, en la 8ª región, de un sector habitacional que está muy cerca del área portuaria, y uno de los resultados que se produjo fue que el tsunami tomó todos los contenedores y los arrojó contra estos edificios. O sea, también hay un tema de planificación urbana acerca de dónde se coloca la residencia de las personas y cómo eso se hace compatible con otro tipo de uso, como por ejemplo la actividad portuaria en caso de un tsunami. Ahora, si pensamos cómo se puede mitigar el riesgo de tsunami o reducir la vulnerabilidad a ellos, hay varias estrategias a nivel global, ¿no es cierto? Yo esto lo vamos a decir de manera muy reducida, pero por un lado tenemos estructuras que lo que pretenden es atenuar o detener el fenómeno antes que éste llegue a la costa, como un poco lo que se ve en la imagen de la izquierda. La imagen de la izquierda es una foto que tomé en un viaje a Japón. Me parece que en la costa hay un lugar que se llama Minami Sanriku, pero si no esa en particular, no es tan importante porque la mayoría de los pueblos costeros japoneses post-2011 adoptaron este tipo de tecnología para proteger sus zonas costeras. Acá lo que tienen detrás de esa ventana, donde está el profesor Taro Arikawa sacando una foto, es la playa, básicamente. Entonces construyeron estos tremendos muros de 4 o 5 metros de altura, a veces 6 metros de altura, para tratar de proteger en el fondo las áreas urbanas y separarlas de la costa con estas tremendas infraestructuras. Sabemos que, como puede imaginarse, que la cultura nuestra, chilena, sería bastante difícil hacer esto, no solo por los recursos monetarios y técnicos que requiere, sino que por la apreciación que nosotros tenemos con respecto a nuestro paisaje costero. Estos elementos tienen un impacto severo desde el punto de vista de la preservación del paisaje de la costa, y por lo tanto es difícil que se puedan alguna vez ejecutar en Chile. La imagen de la derecha, por otro lado, muestra otro tipo de estrategias que se usan para controlar el riesgo de tsunami, y son estrategias basadas en el diseño de los elementos construidos, como casas o edificios, o en la planificación de las ciudades que pudieran ser afectadas por tsunamis. Estas son viviendas de pescadores que fueron reconstruidas en el pueblo de Dichato, en la 8ª región de Chile, después del tsunami del año 2010. Y lo que se hizo en ese lugar fue generar este tipo de viviendas palafito, que lo que buscan es levantar el lugar habitacional donde la gente reside por sobre la altura esperada que podría tener un futuro evento de inundación, ¿no es cierto? O sea, seguimos viviendo en ese lugar, no intentamos parar el tsunami, pero si es que el tsunami viene, por lo menos vamos a reducir las pérdidas porque al menos nuestras zonas habitables, donde tenemos nuestros bienes,
nuestro enseres, nuestro recuerdo, lo que sea, no va a ser o podría ser no afectada. Ahora, esto obviamente plantea una serie de discusiones acerca de qué tan útil es esto, si efectivamente va a funcionar o no, etcétera, etcétera. De hecho, si ustedes van a este lugar en la actualidad, esto está todo, todos esos primeros pisos fueron construidos por las personas, para en el fondo tener una pieza más para, para sus casas. Pero son soluciones que buscan, como les decía yo, cambiar la estructura urbana o arquitectónica para poder lidiar mejor con el tsunami. A pesar de este tipo de soluciones, hay como consenso global en que la evacuación es el método más importante y efectivo para salvar vidas durante un tsunami. ¿Okay? Eso lo dicen inclusive los japoneses. A pesar de la construcción de estos muros que yo les mostraba, ellos también hacen énfasis en la evacuación como el método más importante, efectivo y seguro para salvar vidas. Y eso en países como Chile es aún más importante porque en Chile las primeras olas después del terremoto que la genera pueden llegar inclusive en menos de 15 minutos. Tenemos registro de lo que ocurrió el año 2014-2015, donde en algunas zonas de la costa norte de Chile las primeras variaciones del nivel del mar llegaron a la costa en 12, 11 minutos. ¿Ah? Generalmente es importante decir que no necesariamente la primera llegada del tsunami va a ser la más destructiva, pero lo que sí nos está diciendo es que tenemos muy poco tiempo en comparación con otros países para desarrollar la evacuación. Por lo tanto, tenemos que estar muy bien preparados para eso. De hecho, aquí puse un recorte de prensa de lo que ocurrió el año 2016, el 24 de abril, perdón, 2017. El 24 de abril del año 2017 hubo un sismo de magnitud importante acá en la costa de Valparaíso, magnitud 6.9, la intensidad fue muy alta, yo estaba en la ciudad y se sintió muy fuerte. Pero lo interesante fue que la zona de generación del terremoto aquí, bajo el mar, fue muy cercana a la costa. Por lo tanto, eso hubiera implicado que si es que se hubiera producido un tsunami perceptible por la población, ese habría llegado en un lapso corto muy breve. Aquí el director del show de esta época habló de 5 minutos. Yo no sé si hubiera sido tan bajo, pero, y como dije recién, no necesariamente es hacer la ola más destructiva, pero nos está diciendo, ojo, estamos viviendo en un país donde nuestra zona de generación de terremotos, aquí en el mar, que yo estoy viendo desde mi oficina, está muy cerca de la costa. Por lo tanto, los tsunamis van a llegar o pudieran llegar en un lapso muy breve de tiempo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nos da ONEMI con respecto a la evacuación? Estas imágenes son sacadas de un instructivo de ONEMI. Es, primero, si sientes un sismo que te dificulta mantenerte en pie, evacúa hacia un punto de encuentro y o área de seguridad, ¿no es cierto? Esa que te dificulte mantenerte en pie es una medida de la intensidad sísmica que tenga el terremoto y por lo tanto la magnitud. O sea, un sismo que dificulte mantenerse en pie es porque estamos hablando de un signo de magnitud mayor, probablemente de magnitud superior a 8 o cercano a 9, que potencialmente tiene la capacidad de generar tsunami. Yo también agregaría acá la recomendación de ONEMI la duración del sismo. Estamos hablando de un sismo que dura 45, 60 segundos o más, aun cuando no se sienta tan fuerte, significa que en alguna parte cercana se produjo un sismo de gran magnitud, porque la duración del sismo es proporcional a la magnitud de energía que se libera. Entonces, puede ser que no lo sintamos tan fuerte, porque a lo mejor el sismo se originó en lejanía, pero el hecho de que sea tan largo significa que fue un evento importante y que por lo tanto podría generar un tsunami, si bien no en la cercanía nuestra, a una distancia relativamente cercana en términos geográficos y por lo tanto el tsunami igual nos podría llegar. Entonces me parece que también debe ser un detonante de evacuación. Ahora, el SHOA en Chile, el Servicio Hidroceanográfico de la Armada de Chile, que es el encargado de monitorear las condiciones del mar y alertar cuando se pueda producir condiciones para un tsunami, lo que hace es evaluar cada sismo que se produce en la costa chilena y a partir de esos sismos generar un reporte de amenaza de tsunami. Y esa amenaza, que ellos lo llaman estado, hay 4 categorías básicas, que son las que aparecen acá, que son alarma, alerta, precaución e informativo, y esas alertas están basadas en el pronóstico de la amplitud que va a tener el tsunami, es decir, qué tan alto va a ser o qué tan grande. Ahora, esa amplitud del tsunami
esa variación del nivel de agua con respecto al nivel medio en ese momento, se refiere al mar abierto. No significa necesariamente que va a ser la altura que el tsunami puede tener en la costa, porque esas alturas son muy variables y dependen, por ejemplo, de la conformación específica del fondo marino en los distintos puntos de la costa. Pero lo que hace ONEMI en el fondo es el SHOA es evaluar según ese pronóstico y genera un estado respectivo del tsunami, y ONEMI toma ese estado y lo comunica a la población. Los tres estados más importantes son alarma, alerta y precaución, que los vamos a ver en una figura acá. ¿Qué es lo que generan? La alarma y la alerta, básicamente, lo que le pide a las personas es que evacúe hasta la cota 30 al menos. La cota 30 es un estándar de seguridad internacional, cuyo origen está en el evento que ocurrió en el sudeste asiático el año 2004, como les contaba anteriormente, y básicamente las personas deberían ser capaces de desplazarse hasta ese nivel, al menos, que es una cota segura, como se le llama a veces. También existe un estado de precaución, que lo que le pide a las personas es que abandonen solo el borde costero, es decir, los 80 metros desde la línea, perdón, de más alta marea. Este estado y obviamente está asociado a un tsunami con una magnitud menor a la esperada que los otros dos que hablamos anteriormente. Ahora, esto es un poco anecdótico, pero estos 80 metros no se entendieron muy bien para lo que ocurrió en el verano. No sé si ustedes recuerdan ahora, en enero de este año, del 2022, 15 de enero creo que fue, hubo un tsunami por erupción volcánica en Tonga, y de alguna forma acá lo que intentó comunicar ONEMI fue que la gente tenía que hacer una evacuación preventiva, es decir, solo liberar el borde costero. Ahora, si ustedes buscan la noticia de lo que ocurrió ese día, van a ver que ya la gente arrancó para todas partes y no se entendió mucho la diferencia entre estos dos tipos de evacuación, ¿no es cierto? La evacuación preventiva y la evacuación asociada alerta o alarma de tsunami. Ahora bien, ONEMI tiene otra evacuación, que es la evacuación preventiva, que es cuando la gente, por su propia voluntad, o porque ONEMI envió una alerta sin esperar el reporte del SHOA, puede también dirigirse hacia esa zona, ¿no es cierto? No esperar que ONEMI emita un reporte oficial, sino que porque se produce ese evento que estamos hablando, que no te deja mantenerte en pie, o dura más de 45 segundos o 60 segundos, uno debería evacuar preventivamente, y el destino también debería ser esta zona segura en la cota 30. El caso particular de la Bahía de Cartagena, si bien el SHOA no ha desarrollado el modelo específico de inundación para ella, sí hay muchos investigadores que lo han hecho. De hecho, esta imagen la saqué de un artículo de la profesora Carolina Martínez, también de CIGIEN, que muestra con claridad que para un escenario sísmico violento de gran magnitud, la Bahía de Cartagena y la ciudad de Cartagena son propensos a inundación por tsunami, como se muestra ahí en esta imagen. En la imagen de la izquierda, los colores entre azul y verde y amarillo tienen que ver con la profundidad de inundación estimada sobre la Tierra, ¿no es cierto? Estamos hablando de profundidades de 3, 6 o inclusive más metros en distintas partes de la ciudad. Y en la imagen de la derecha muestra la velocidad de avance del tsunami, es decir, cuántos metros por segundo. Los tsunamis, una vez que entran a la Tierra, se pueden mover con mucha rapidez, como pueden ver ahí en el mapa. Estamos hablando de velocidades que pueden superar los 5 metros por segundo. Es una velocidad muy superior a lo que camina una persona, porque está cercana a lo que corre una persona. Entonces es complejo. Entonces, estamos hablando de un territorio que la Bahía de Cartagena, que está expuesto a la amenaza de tsunami, por lo tanto necesitamos saber cómo lidiar con esa amenaza. Ahora, ONEMI tiene un plan específico de respuesta ante la amenaza de tsunami, que básicamente lo recoge este mapa que estamos viendo acá en la pantalla, y que ustedes más lo pueden buscar y googlear si lo quieren tener. Está disponible en internet de manera muy fácil de encontrar. Generalmente lo que hace ONEMI, para todos los lugares donde genera estos mapas, que hay para la gran mayoría de los lugares habitados en las costas de Chile, es que define una área a evacuar, que es lo que se ve acá en el color un poco rojo. Esa área a evacuar generalmente está asociada a la cota 30, que es la que estamos conversando hace un rato. O sea, todo lo que quede bajo la cota 30 se define como un área que requiere ser evacuada, independiente
del tsunami específico, porque muchas veces en muchos lugares de Chile no existen modelos ni pronósticos para acerca de cómo hacer el tsunami, pero sí disponemos de esta información. ¿Por qué? Porque la cota 30 es un estándar que podemos seguir en cualquier comunidad costera, independiente que sepamos o no cómo podría ser el tsunami específico que la puede afectar. Entonces, los mapas de ONEMI de evacuación recogen esa zona a evacuar y la asocian a lo que ellos llaman los puntos de encuentro, estos PE que se ven acá. Los puntos de encuentro son lugares que se estudia que tengan las condiciones adecuadas para acoger grandes números de personas que tengan que esperar ahí durante varias horas hasta que la alerta o alarma de tsunami se cancele. También uno se considera que esos puntos de encuentro deberían ser parte integral de los planes de preparación de cada familia. Por ejemplo, los lugares donde uno se ponga de acuerdo para que se junten los hijos que salen del colegio con los padres. Por ejemplo, hay que entender que si se produce una evacuación por tsunami, va a ser una situación caótica y por lo tanto no hay que hacer cosas como ir a buscar a los niños al colegio, porque eso va a generar más tráfico, probablemente el sistema vial esté colapsado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es conocer el protocolo de evacuación de los colegios y jardines infantiles, porque todos ellos contemplan dirigirse a un punto de encuentro al que, por ejemplo, podrían ir los padres después a retirar a esos hijos. Entonces, esos son los puntos de encuentro. Y finalmente, el tercer componente de este tipo de planimetría son las rutas de evacuación, que son estas líneas azules que ustedes pueden ver en el mapa. Si se fijan, no todas las líneas azules, no todas las calles son rutas de evacuación. Si bien uno puede evacuar por cualquier calle, la ruta de evacuación están pensadas para que sean rutas expeditas, con condiciones materiales suficientes, es decir, que estén en buen estado de conservación, que sean lo suficientemente anchas, etcétera, etcétera, para permitir que las personas lleguen a ese punto de encuentro en caso que sea necesario. Es importante entender que la evacuación, cuando se produzca, puede tener complicaciones. De hecho, esto es un video de lo que pasó en Valparaíso el año 2015, durante un proceso de evacuación por el terremoto Illapel, y como verán en el video, la evacuación potencialmente puede ser caótica. Esto es lo que yo estaba mencionando recién. Estamos en una situación de estrés, donde la gente está asustada, quiere ir rápido, donde se mezcla el tráfico peatonal con el tráfico vehicular. Entonces es importante que uno tenga un propio plan de evacuación como familia, como persona, que tome en cuenta estas dificultades y que piense con mucha claridad cómo reaccionaría en una situación como esta, entendiendo que tenemos tan poco tiempo de escape, que tenemos 15 minutos, es bastante poco. Entonces, cuando ocurren estos procesos en la ciudad, que no son muy frecuentes además, y por lo tanto la gente está poco entrenada para ellos, eventualmente pueden surgir complicaciones para las cuales deberíamos estar preparados. De hecho, en esta autoevaluación o en esta planificación de evacuación que cada familia debería tener, también tenemos que entender que cuando se dé la evacuación, cuando ocurre esa evacuación, va a ocurrir a través de una ciudad que probablemente no está preparada para ello, como recién dije. O sea, si uno ve las imágenes de la izquierda, por ejemplo, estas son tomadas durante la evacuación de Iquique el año 2014, por el terremoto que les comenté anteriormente. Podemos ver que en realidad toda la zona, esto es un punto de encuentro, lo que se ve aquí en la imagen del medio, y claramente solo es un espacio de reunión de calle, básicamente, donde no están las comodidades mínimas para que las personas puedan esperar varias horas, como les mencioné, y aún más, o sea, por ejemplo, la gente termina ocupando la calle, exponiéndose a que las pase llevar un auto, que ya vimos que puede ser que esté muy acelerado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, analizar el protocolo de evacuación que cada uno va a tener también requiere tener en cuenta estas condiciones materiales y cómo ya se van a comportar. De hecho, la imagen de la derecha es bastante significativa. Esta apareció en la prensa con posterioridad a un simulacro que se hizo en la ciudad de Antofagasta. Lo que llevan ahí son niños que van en carritos de supermercado. A los jardines infantiles generalmente se les pide que los niños muy chicos no los saquen de la mano, porque es una cosa muy lenta y peligrosa, sino que tengan carros especialmente preparados para llevar rápidamente a los niños hacia estos puntos de encuentro. Lo cual en teoría funciona muy bien, pero claro, si uno se tiene que topar con una calle que sea de ripio o de tierra o esté en estas condiciones, claramente el protocolo tiene menor éxito o menores probabilidades de éxito. Entonces, esas cosas, esos aspectos del mundo real, tenemos que tenerlo en cuenta. Los mapas de ONEMI están pensados en una escala, mirado
la Tierra desde un satélite, y obviamente este tipo de particularidades habitualmente no pueden ser tenidas en cuenta, por lo tanto nos corresponde a nosotros tenerlas en cuenta cuando planifiquemos los procesos de evacuación. Y complementariamente a lo que les decía antes de la espera, esos procesos de evacuación pueden durar horas. Esto es lo que ocurrió el año 2015, hace casi 7 años, el 16 de septiembre, cuando fue el terremoto de Illapel, y esta fue la evacuación en Valparaíso. La gente en los puntos de encuentro tuvo que esperar hasta 1 o 2 de la mañana, con frío. Ese día inclusive había caído un poco de una lluvia muy leve temprano. Entonces, esa espera puede ser compleja también, o sea, tener a la gente en esos lugares. Entonces, algunas recomendaciones son, por ejemplo, siempre tener una mochila de primer auxilio lista, con agua, algo de alimentos no perecibles, barras energéticas, cosas así, quizá una frazada, cosas que uno tenga a mano en cada familia para poder utilizarla en caso que la emergencia ocurra. Lo último que les quería comentar es que si bien en Chile solo se recomienda como una segunda opción en caso que la evacuación hacia zonas seguras no sea posible, es la evacuación vertical. En muchos lugares del mundo, en Japón, en Estados Unidos, en Indonesia, por ejemplo, esto se viene trabajando hace varios años y lo que busca es generar nuevas estructuras o aprovechar estructuras existentes para que puedan ser utilizadas como lugares de evacuación vertical en caso que sea necesario para personas que por distintos motivos no puedan llegar a un punto seguro en los cerros. Aquí hay varias tipologías que podemos ver rápidamente. Tenemos de diferentes estructuras como torres generadas por los japoneses acá arriba a la izquierda. Ellos también han trabajado con lo que llaman cerros artificiales, como se ve acá, que son cerros hechos generalmente con rellenos o escombros a una altura básica, mínima para poder superar la altura esperada del tsunami. Es como un recurso verdaderamente de última hora, pero que en lugares muy planos es una alternativa interesante. En otros lugares como Estados Unidos han, por ejemplo, utilizado los techos de los gimnasios como lugares de evacuación vertical. Los japoneses también han acondicionado edificios existentes, como se ve aquí a la derecha, con escaleras públicas que permiten a la gente de la calle llegar rápidamente a la azotea en caso de un tsunami. Y en Indonesia también se han trabajado edificios que están pensados como evacuación vertical, y de hecho, por ejemplo, tienen sistemas de acceso, muchos de ellos con rampas, como se ve acá. Eso que tenga rampas permite que cualquier persona, aunque esté en una silla de ruedas, o una persona empujando un coche, por ejemplo, pueda llegar de manera fluida a la azotea a un nivel más seguro. Entonces, es un tema que si bien en Chile no se ha explorado tanto, creo que va a ser pertinente de valor en los próximos años. Entonces, para ir cerrando, recapitulemos algunas de las cosas más importantes que hemos hablado el día de hoy. Primero, los países con costas cercanas a las áreas de subducción sísmica son propensos a ser impactados por tsunamis, ¿no es cierto? Como Chile, cuya costa está justo en la frontera entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. En las costas chilenas, estos tsunamis pueden tener tiempos de arribo muy cortos, ¿no es cierto? Inferiores a los 15 minutos. Por lo tanto, si uno se encuentra en la costa y ocurre un sismo que no permita mantenerse en pie o que tiene una larga duración, por ejemplo, superior a los 60 segundos, hay que evacuar hacia áreas seguras, inclusive sin esperar el aviso oficial de ONEMI. Por otro lado, a las autoridades les corresponde evaluar y garantizar el correcto estado de diseño y conservación de este sistema de evacuación, es decir, la ruta de evacuación y las áreas seguras. Y por último, en caso que no sea posible llegar a un área segura, por las razones que sean, lo que se recomienda es evacuar verticalmente hacia edificios que tengan una altura de por lo menos 8 pisos. Muchas gracias por su atención y que estén muy bien.